Pues entonces hoy vamos a hablar de la atención inmediata al recién nacido. Cuando hablamos de este tema, tenemos que hablar de un término que es periodo de transición. El periodo de transición es el paso de la vida intrauterina a la vida extrauterina, ¿verdad? Entonces, en ese paso van a ocurrir cambios desde el punto de vista metabólico, cardiovascular y respiratorio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista metabólico, imagínense ustedes que el bebé recibe todos los nutrientes a través de la placenta, a través de su madre, ¿verdad? Pero ya en la vida extrauterina el bebé tiene que valerse por sí mismo, entre comillas, ¿verdad? Sino que él ya tiene que alimentarse, captar esa lechita y extraer los nutrientes, ¿verdad? Para poder este, tener un crecimiento normal, ¿verdad? Entonces es el primer cambio, ¿no? Después, los cambios hemodinámicos o cardiocirculatorios, ¿verdad? Como por ejemplo el cierre del ductus arterioso, ¿se acuerdan de la circulación fetal? Cierre del foramen oval, eh, permítanme un segundito, cierre del ductus venoso, ¿verdad? Entonces todo eso, primero hay un cierre funcional y posteriormente ya hay un cierre ya mecánico, ¿no? Anatómico, perdón. De ahí desde el punto de vista respiratorio, en el vientre los bebés no respiran, hacen movimientos respiratorios como de práctica, pues, pero los alveolos están colapsados y están llenos de líquido pulmonar. Entonces, este líquido pulmonar tiene que abandonar los alveolos. Al momento del nacimiento se expanden los alveolos, ¿verdad? Se llenan de aire. También los vasos que rodean al alveolo están colapsados, hay vasoconstricción. Y al momento del nacimiento tiene que haber vasodilatación, ¿verdad? Para que permita el intercambio gaseoso ahí en la unidad respiratoria, que es el alveolo, junto con sus capilares, ¿verdad? Entonces, todos estos cambios se consideran periodo de transición. El 90% de los recién nacidos van a tener un periodo de transición normal, lo van a lograr con éxito. Y les digo yo, con, sin o a pesar de la ayuda del médico, ¿verdad? Pero va a existir un grupo pequeño de un 4 a un 10% de los neonatos que va a necesitar que usted le ayude para empezar a respirar. Va a necesitar que usted le dé ventilación a presión positiva para que él pueda empezar su respiración. Y otro pequeño porcentaje que si ustedes lo ven, se los puse en rojo adrede, de 1 a 3 de cada 1000 nacimientos, van a necesitar medidas de reanimación avanzada con ventilación a presión positiva, masaje cardíaco y el uso de medicamentos de emergencia. Si bien es cierto, con una sola clase ustedes no van a capacitarse en un 100%, pues, pero con esta clase podríamos decir que empezamos ese camino para que ustedes puedan brindar una atención al recién nacido de calidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago? Pues si a ustedes les va a tocar estar ahí recibiendo bebés, entonces en neonatos, a mí me gusta un término que se llama equidad. Igualdad es que a todos les damos, a todos los niños se les da por igual, ¿verdad? Independientemente de sus necesidades. Pero equidad quiere decir que al que más necesita, más se le da. Entonces, si el neonato es el que más necesita, porque las complicaciones que pueda tener en el nacimiento van a repercutir por el resto de su vida, entonces tenemos que enviarles personal capacitado, ¿verdad? Entonces nos vamos a capacitar, esa es nuestra misión como médicos. Para empezar, necesitamos un espacio físico donde va a nacer el bebé, ya sea en sala de operaciones, si es por cesárea, o si va a nacer, por ejemplo, por parto vaginal, entonces nosotros tenemos que tener un espacio físico acondicionado para recibir al bebé. Tenemos que tener una incubadora abierta, que esté precalentada y que tenga todos los insumos a la mano.
No se vale pues salir corriendo a buscar un laringoscopio o un tubo endotraqueal, no, tenemos que tener el espacio físico bien equipado, ¿verdad? Ahora, la iluminación se recomienda que se utilice luz blanca en las salas de labor y parto y que las paredes se pinten de color blanco también. ¿Por qué es esto? Porque si usted usa, si las paredes están pintadas de verde, de azul, de amarillo, o la luz es de color amarillo, entonces eso se puede reflejar en el rostro del bebé, en la piel, y el niño puede verse morado, puede verse cianótico, puede verse ictérico. Digo, no le va a pasar nada al bebé, obviamente, pues, pero si el problema es que podemos tomar decisiones equivocadas con solo ver al niño, pues digamos, como que estuviera cianótico o morado, pues. Entonces, por eso la iluminación tiene que ser de así como les mencionaba. Ahora, el ambiente térmico, según la OMS, les digo porque en el manual de reanimación está de 23 a 25 grados centígrados, pero según la OMS, el ambiente térmico ideal para el nacimiento de un bebé es entre 27 y 28 grados centígrados. Si el bebé va a nacer, por ejemplo, por cesárea, en los quirófanos tienen el aire acondicionado a todo mecate. Entonces se recomienda que se apaguen por lo menos 30 minutos antes del nacimiento del bebé. Yo me he fijado que muchos ginecólogos, porque hace calor, pues la verdad es incómodo, pero ni modo. Entonces muchos ginecólogos apagan el aire cuando ya van a sacar al bebé. Y no, no es así porque el ambiente se mantiene muy frío y el bebé se puede complicar por pérdida de calor, ¿verdad? Nosotros tenemos que proteger al bebé contra la pérdida de calor. La hipotermia desencadena una cascada de eventos que puede llevar al bebé incluso a la muerte, ¿verdad? Entonces, donde nace el bebé tiene que estar calientito. Apagamos el aire acondicionado media hora antes de que el niño nazca. Incluso a los prematuros. Si ustedes ya empezaron a leer el manual de reanimación que les recomendé yo, van a ver que los prematuros se meten en una bolsa plástica especial para mantenerlos calientes, ¿verdad? Y la otra cosa importante es que usted tiene que tener personal capacitado 24/7. ¿Verdad? Las emergencias neonatales en las salas de labor y parto no avisan, ¿verdad? Los problemas son hay algunos problemas que sí, uno ya se espera que X o Y señora tenga un bebé con problemas, pero la mayor parte de las veces son inesperados, pues uno ni cuenta se da cuando le revientan los clavos. Entonces tiene que haber personal capacitado 24/7 y como les mencionaba anteriormente, un equipo disponible. Usted cuando a la sala de labor y utilizar el equipo, que no falte ningún insumo y que todo su equipo esté en buenas condiciones, ¿verdad? Como nosotros somos un país donde reciclamos mucho, pues entonces que ese producto que está reciclado no esté dañado. Ahora bien, cuando ya nos dicen que nos alistemos porque van a ser un bebé, nosotros tenemos que preguntarle a los ginecólogos, a la persona a cargo de que va a recibir a ese bebé, tenemos que hacerle estas 4 preguntas. La primera, ¿cuál es la edad gestacional esperada? ¿Verdad? Como todos sabemos, ayer mencionamos, los prematuros son un gran problema para este país. 12% de los partos son prematuros, entonces, si van a nacer un bebé prematuro, tenemos que activar todo el sistema de salud, ustedes saben. Si va a nacer por emergencia digamos, en una área de maternidad de un hospital de región o de área, pues entonces nosotros contactamos la ambulancia, vemos una incubadora de transporte, llamamos al hospital para que nos tengan un cupo, etcétera, etcétera. Y si van a ser dentro del mismo hospital, entonces buscar una incubadora cerrada, un espacio en cuidados intensivos, avisar a los neonatólogos que están en la sala, preparar los insumos, medicamentos como surfactantes, tener listo un ventilador mecánico, etcétera, etcétera. Entonces no es lo mismo un niño a término que un niño pretérmino, ¿no? La otra cosa que le preguntamos nosotros a la persona que nos avisó que hay un parto, ¿verdad? Es si el líquido amniótico es claro. Si el líquido amniótico es claro, pues la transición es lo más probable es que sea normal. Pero un líquido amniótico meconial o un líquido amniótico hemático, entonces eso ya nos implica otro tipo de problemas.
Ahora, ¿cuántos bebés esperan? Parece mentira, pero a veces nos tiramos a atender los partos de un solo y ni sabemos cuántos bebés van a llegar y nos hemos sorprendido ya con gemelos, trillizos, ¿verdad? Entonces, preguntamos cuántos bebés hay porque por cada bebé tiene que haber un equipo de reanimación, un personal, ¿verdad? Asignado solo a reanimar a un bebé. Ahora, ¿hay algún factor de riesgo adicional? Como les mencionaba yo ayer, ¿se acuerdan? ¿Será la madre diabética? Díganos si la madre es diabética, porque probablemente va a ser un niño macrosómico, que tiene un riesgo de trauma obstétrico, que tiene riesgo de alteraciones metabólicas, que puede hacer cardiopatía, no puede hacer datos de choque cardiogénico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos factores de riesgo adicionales se asocian usualmente a enfermedades maternas, pues, ¿verdad? O algunas condiciones periparto, como por ejemplo, imagínense ustedes que tengan una ruptura uterina, desprendimiento de placenta, prolapso de cordón, etcétera, etcétera. Todos esos son los factores de riesgo adicionales. Ahora bien, aquí yo veo que se me ha desconfigurado un poco la imagen, pero vamos a tratar de explicarla siempre. Entonces ustedes ven arriba, este cuadrito dice nacimiento, ¿verdad? El primero. Entonces ahí tenemos unas flechitas. Cuando ya estamos frente a la señora que ya va a tener su bebé, entonces nosotros nos hacemos esas tres preguntas que están ustedes observando ahí al lado derecho. Si el niño es a término, si respira o llora y si tiene buen tono muscular. Esto ya es en el momento del nacimiento. Entonces ahí podemos ver cuando la respuesta es sí. Imagínense ustedes, es un niño a término y desde que saca la cabecita y ya lo sacan del canal del vaginal, ya vemos que el niño empieza a llorar, respira, empieza a moverse. Ah, pues ya la libramos con ese niño. Ese niño probablemente es del 90% de los bebés que hacen la transición normal. Entonces, miren, lo podemos, ahora el parto humanizado, hablamos de que usted va a poner al bebé sobre la pancita de la mamá. Miren, ahí lo tienen, ¿ves? Sobre la pancita de la mamá. ¿Y qué vamos a hacer ahí en la pancita de la mamá? Las medidas generales que ustedes observan aquí, debajo del nacimiento del cuadrito, dice medidas generales. Entonces, le vamos a suministrar calor. Obviamente, el cuerpo de la madre está caliente, ¿verdad? Se recomienda que las sábanas también estén precalentadas, entonces ahí le damos calorcito al bebé. La otra, posicionar, aspirar la vía aérea, secar, estimular. Les voy a explicar cada uno de esos pasos, no se preocupen, les voy a enseñar una diapositiva de cada uno de ellos. Y mientras nosotros hacemos esto, estamos de una forma cíclica, pues evaluando la respiración, chequeamos la frecuencia cardíaca, chequeamos el color del paciente. ¿Cuánto nos tenemos que tardar nosotros en las medidas generales? Pues los primeros pasos de la reanimación son las medidas generales realmente, entonces se recomienda hacerlo en unos 30 segundos. Lo podemos hacer por más tiempo si el niño está bien, no pasa nada, pero cuando el niño no respira bien, la frecuencia cardíaca está menor de 100 o está cianótico, entonces no nos pasamos más de 30 segundos, sino que ya llegamos al segundo paso de la reanimación neonatal, que sería darle ventilación a presión positiva. Eso lo veremos más adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un nacimiento y nosotros recibimos a un bebé y ya y nos hacemos las mismas tres preguntas? El, el bebé es a término, respira o llora, tiene buen tono muscular. Entonces ustedes ven ahí que la respuesta es no. Entonces, ya sea que sea prematuro o es un niño que no está vigoroso, que no respira, está cianótico, está flácido, está bradicárdico, entonces ese niño no lo vamos a poner encima de la pancita de la mamá. Ese bebé nosotros lo agarramos, hacemos un pinzamiento y corte del cordón rápido y lo llevamos a una incubadora de reanimación. Ustedes pueden ver ahí tienen una incubadora en la foto, se ve una incubadora de reanimación. En algunos lados se les dice Crazyman, o bueno, pues si no tenemos incubadora, ¿verdad? Porque no ajustó, porque los políticos se robaron todo el dinero, pues entonces tenemos que tener por lo menos un bacinete con mantas precalentadas y todo el equipo ahí disponible para reanimar al bebé, ¿ok? Entonces,
Siempre vamos a ir al primer paso, que son las medidas generales. O sea, aunque el niño esté flácido, aunque no respire, nosotros le hacemos las medidas generales, le damos calor. El calor está en incubadora o en el bacinete, ¿verdad? Con mantas tibias. Lo posicionamos, lo aspiramos la vía aérea, secamos y estimulamos. ¿Y cuánto tiempo nos vamos a tardar en eso? 30 segundos, ¿verdad? Y mientras estamos haciendo esos pasos, evaluamos la respiración, evaluamos la frecuencia cardíaca y el color, ¿verdad? O sea, las medidas generales son iguales para ambos grupos, tanto para el que sí como para el que no, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consisten las medidas generales que les menciono hoy ahí? Se fijaron que la primera es llevar a una fuente de calor, eso ya lo discutimos, ¿verdad? Ya sea la pancita de la mamá o que sea una incubadora con calor radiante. Pero el segundo paso es posicionar. Posicionar quiere decir abrir la vía aérea. Miren esta diapositiva, por ejemplo, la primera que está a mano derecha. Ese paciente tiene una apertura normal de la vía aérea, que es con una extensión discreta del cuello. Así lo vamos a poner, una extensión discreta del cuello. Así como cuando entramos a la casa nosotros y nos tienen nuestra comida favorita y nosotros levantamos la cabeza y olemos y decimos, qué rico, ¿verdad? Eso es la postura de olfateo, es una extensión discreta del cuello. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que la hiperextensión o la flexión del cuello va a cerrar la vía aérea. Entonces, esas posturas son inadecuadas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros posicionamos, estamos hablando de una apertura de la vía aérea con una extensión discreta del cuello. Miren, acá arriba tenemos lo que es el tercer paso, es aspirar la vía aérea y que conste, si es que tiene secreciones. Si no tiene secreciones, no es necesario aspirarlo. Pero, en primer lugar, nosotros vamos a aspirar la boca por los carrillos, o sea que no vamos a llevar la perilla directamente a estimular la faringe, porque ese niño nos puede hacer datos de bajo gasto. Ese niño puede hacer hipotensión, bradicardia, cianosis, deja de respirar, porque nosotros al estimular la faringe podemos desencadenar un reflejo vagal. Entonces aspiramos por los carrillos hacia los lados de los cachetes, ¿verdad? Primero la boca. ¿Por qué la boca primero? Número uno, es el lugar donde va a haber más secreciones, porque es más grande la boca que la nariz. Número dos, cuando el niño las primeras respiraciones son tan profundas que pueden alcanzar 80 torr de presión. Entonces, imagínense si tiene secreciones ahí sanguinolentas, meconiales, purulentas, puede llegar hasta el último alveolo, ¿verdad? Y tener complicaciones. Entonces, primero la boca, después cada una de las narinas, ¿verdad? Ahí se aspira. Y como les digo, se aspira si tienes. El cuarto paso, secar. Entonces secamos la cabecita, empezamos con la cabeza, que es el área de mayor superficie corporal, cabeza, tórax, extremidades superiores, abdomen, extremidades inferiores. Y si ustedes se fijan ahí, lo ponemos de ladito al bebé y le secamos la espalda. Después de que secamos, retiramos el paño húmedo. De nada sirve secarlo y dejarlo con el trapo húmedo mojado, ¿verdad? Entonces retiramos el paño húmedo y lo dejamos con un paño seco. Miren esta diapositiva, dice estimulación táctil. ¿Se acuerdan que el quinto paso de las medidas generales era estimulación? ¿En qué consiste eso? ¿Qué es lo que estimulamos? Lo que estimulamos es la respiración. Animamos al bebé a que respire mejor, ¿sí? Si está respirando, que respire mejor. Entonces, la imagen que ustedes ven ahí de un señor que mira con una mirada siniestra, es la verdad, él es el doctor Schultz. El doctor Schultz inventó en 1914 una forma de estimular a los bebés para que respiraran. Y hacía eso que ustedes ven ahí. Agarraba al bebé de los hombros y disculpen la expresión, lo sangoloteaba sobre su espalda. Y de esa forma él decía que se estimulaba la respiración. Obviamente, eso ya no lo hacemos en la actualidad, ¿verdad? Imagínense, era una forma realmente en que estábamos agrediendo al bebé. Incluso después vinieron imagínense que eso estuvo escrito en un libro, o sea, estaba escrito en un libro, en un manual,
de reanimación de 1914. Aparte de eso, también después vinieron otras cosas como agarrar al niño como acordeón, estimulación rectal con un termómetro, darle nalgadas serias, nalgadas con ganas, ¿no? Entonces todo eso ha desaparecido. Ahora la única forma que se recomienda de estimulación está en estos dibujitos que ustedes ven a la mano derecha de su pantalla. Entonces la primera es dar palmaditas firmes en la planta del pie o golpear con el dedo la planta del pie del bebé. Golpes firmes, sólidos, ¿verdad? De ahí, frotar la espalda. Si a mí me preguntan, este es el que más me gusta a mí. Frotar la espalda. Más bien, cuando ustedes recuerden, lo secan, quitan el paño húmedo y dejan un paño seco ahí abajo del bebé. Con ese mismo paño frotan la espalda. Esa es una buena forma de estimulación táctil para que el niño respire. Otra forma recomendada es frotar el abdomen. A mí no me gusta porque como está el cordón umbilical ahí, yo siento que me estorba, pero ustedes lo pueden hacer y no pasa nada. Entonces, estas son las únicas medidas de estimulación recomendadas en la actualidad, ¿verdad? Ahora bien, cuando el bebé es a término, respira o llora y tiene buena frecuencia cardíaca y buen tono muscular, entonces nosotros le vamos a hacer los cuidados de rutina, ¿verdad? Uno de los cuidados de rutina es el apego precoz. ¿Están de acuerdo? El apego precoz tiene que ver con el parto humanizado. Nosotros ponemos al bebé sobre la pancita de la mamá, ahí le hacemos las medidas generales y después permitimos que el bebé quede en contacto con la piel de la mamá, piel con piel, pues, del bebé y su madre. Tiene que ser por lo menos 15 minutos y tiene que ser en los primeros 30 minutos de vida. Por lo menos 15 minutos, pero si el bebé quiere estar más tiempo, pues más tiempo. Y una vez que el bebé está en esta postura, imagínense que por instinto el bebé va a reptar y va a buscar los pechos de la madre para alimentarse y se va a empezar a alimentar. Entonces nosotros le ayudamos al bebé a que tenga su primera lactada, se alimente por primera vez. Esto, aparte de bonito y de interesante, desde el punto de vista estadístico se ha demostrado que la mayor parte de los bebés en los cuales se hace apego precoz van a recibir lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses de vida. Y sabemos nosotros que la lactancia materna por los primeros 6 meses de vida va a favorecer o va a proteger, mejor dicho, al bebé contra enfermedades nutricionales, diarreicas y respiratorias. O sea que realmente lo que estamos haciendo nosotros es salvarle la vida al bebé, disminuirle el riesgo de mortalidad con el apego precoz. Otros cuidados de rutina, pinzamiento del cordón. Bueno, ya dijimos nosotros que, bueno, pues mejor dicho, les voy a explicar que hay dos formas de hacer el pinzamiento de cordón. Uno es tardío y uno es inmediato. El tardío, imagínense que usted se hace en aquellos niños que son a término y son vigorosos, están vigorosos. Entonces usted viene, pone el bebé sobre la pancita de la madre, ¿verdad? Y no corta, no pinza ni corta el cordón, sino que usted deje ahí que el cordón esté pulsando, y usted con sus dedos percibe las pulsaciones, ¿no? Si usted siente que antes de 1 minuto dejó de pulsar, no lo corte, espérese hasta que el niño cumpla 1 minuto de vida. Ya después del minuto usted si sigue percibiendo las pulsaciones, entonces déjelo. Hasta que ya no se perciban las pulsaciones, usted pinza y corta el cordón umbilical a una distancia de 15 centímetros. Es el primer corte. ¿Ok? ¿Por qué se hace el pinzamiento tardío? Bueno, se hace porque de esta forma fluye la sangre de la madre hacia el bebé y el bebé tiene una buena cantidad de glóbulos rojos, se queda con una buena cantidad de hemoglobina y eso evita la anemia del lactante posteriormente. Y ya una vez que hemos hecho apego precoz y todos los demás cuidados, el bebé ya se alimentó, entonces hacemos el segundo corte a 2 centímetros de la piel. Si ustedes se observan ahí en la foto de al lado, ven que dejamos 2 centímetros antes de llegar a la piel. Ahí pinzamos y 1 centímetro por arriba cortamos el cordón umbilical. Siempre se tiene que dejar 2 centímetros por si fuera necesario hacer, digamos, una onfaloclisis o algún otro procedimiento con el cordón umbilical. Cuando hacemos pinzamiento inmediato,
Bueno, en esos tres casos, que son los más importantes, ¿no? Cuando el recién nacido no está vigoroso, un niño que necesita reanimación neonatal, ¿se acuerdan? Pinzamos y lo llevamos a reanimar. Un pretérmino, pinzamos y lo llevamos a cuidados especiales, a un pretérmino, ¿verdad? No lo vamos a dejar ahí encima de la pancita de la mamá, que se va a hacer paleta el cipote. Madre con HIV y hepatitis B, imagínense, una madre con HIV para disminuir el riesgo de transmisión perinatal, hacemos un pinzamiento inmediato. En cuanto vemos el cordón, lo pinzamos. De ahí hizo inmunización RH. ¿Se acuerdan que les dije que leyeran el capítulo de ictericia, verdad? Si hacemos examen, les voy a hacer preguntas de ese capítulo. Ahí van a ver ustedes lo que es la isoinmunización RH. Madre RH negativo, bebé RH positivo. La madre le puede pasar anticuerpos y el niño empieza a embolizar, entonces hacemos pinzamiento inmediato. O cesárea bajo anestesia general, ¿verdad? Dicen que solo una vez que a la mamá le ponen anestesia general, solo tiene el ginecólogo 1 minuto para sacar al bebé, porque si no la anestesia llega al bebé y lo va a, a producir una depresión respiratoria. Entonces, por eso se hace un pinzamiento inmediato. Otros cuidados de rutina: administración de vitamina K, 1 miligramo intramuscular. La vitamina K no pasa por la placenta al bebé, no hay forma de que la madre le mande vitamina K al bebé. Entonces los bebés nacen con una deficiencia, por decirlo así, de vitamina K. Entonces tenemos que administrarle. Recordemos que hay unos factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. Y si no le ponemos esta dosis, una sola dosis es nada más 1 miligramo intramuscular, si no se la podemos, el niño puede hacer una enfermedad que se llama enfermedad hemorrágica del recién nacido. Y llega el bebé a los 2, 3 días, o pues es temprano y puede llegar incluso a una semana después del nacimiento con hemorragias masivas y todo por déficit de vitamina K. Les dejo de tarea cuáles son los factores de coagulación dependientes de vitamina K. Para que yo creo que a los que han olvidado o no se acuerda, pues entonces búsquenlo, porque probablemente se los pregunten en examen. Ahora, todos los bebés se les hace profilaxis oftálmica al nacimiento, principalmente cuando nacen por vía vaginal, porque la conjuntiva entra en contacto con las secreciones vaginales de la madre. Entonces puede producir infecciones, conjuntivitis. Entonces utilizamos profilaxis. ¿Con qué? Con gotas de cloranfenicol, puede ser un ungüento de eritromicina, terramicina. Hay otras gotas ahora, por ejemplo, como Tobrex, que es tobramicina, ¿verdad? O incluso pues la tradicional, que es el nitrato de plata, ¿verdad? Que es el que siempre se ha utilizado. Bueno, que se utilizaba siempre en todos los hospitales, ¿no? Ahora, la profilaxis vulvar en las niñas, por la misma razón, la vulvita de la niña entra en contacto con las secreciones vaginales, entonces puede infectarse la vulvita de la niña. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el mismo medicamento que utilizamos para la profilaxis oftálmica, lo usamos en la vulvita, separamos los labios mayores y dejamos caer un chorrito de las gotas de arriba hacia abajo. O si fuera un ungüento, llenamos la vulvita de arriba hacia abajo del ungüento, ¿verdad? Y con eso más que suficiente para una profilaxis, es una dosis única. Y administramos 2 vacunas, que son la BCG y la hepatitis B. Realmente nosotros administramos la hepatitis B en las primeras 24 horas de vida. ¿Por qué? Porque así disminuimos el riesgo de transmisión perinatal de la hepatitis B de la madre hacia el bebé. La vacuna de la BCG nosotros lo hacemos por epidemiología, porque se puede administrar en el primer mes de vida. Pero si ya el niño ya nació, ya lo tenemos en el hospital, pues pongámosla de una vez, para que así nosotros ya salvamos esa deuda con el bebé y no tenemos que estar esperando que regrese para vacunarse, ¿verdad? Ok, hasta ahorita nosotros hemos visto todo lo que es los cuidados de rutina de un niño sano a término, ¿verdad? Sin embargo, como les mencionaba, hay unos niños que no hacen la transición de forma adecuada. Y a esos niños son los que nosotros les vamos a hacer la reanimación neonatal. Por ejemplo, ¿cuáles son los casos con los cuales nos podemos enfrentar? El primer caso es que nosotros estamos, después de las medidas generales, vemos que un bebé está cianótico. Tiene buena frecuencia cardíaca, pero está cianótico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de ponerle oxígeno de forma indiscriminada es monitorizar a ese bebé. Le ponemos un monitor para saber cuánto está saturando.
¿verdad? Que le chequee la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Entonces ustedes ven en el cuadrito superior derecho, ven la saturación de oxígeno preductal normal para los bebés según los minutos de vida. Miren que en el primer minuto de 60 a 65, en el segundo minuto de 65 a 70, o sea que clínicamente el bebé se va a ver cianótico, pero no pasa nada. Está en rangos normales, siempre y cuando lo estemos monitorizando, ¿verdad? Si ustedes miran que está por debajo de la saturación de oxígeno objetivo, entonces ahí sí podemos utilizar oxígeno suplementario y vamos a utilizar 1, 2, hasta 3 litros, ¿verdad? Por ejemplo, la forma de brindar oxígeno es, podemos darle oxígeno directamente con una guía y poner nuestra mano como una campanita sobre la cara del bebé. Eso aumenta la concentración de FiO2 y la concentración del FiO2 del aire que el niño está respirando. O podemos utilizar una mascarilla simple, ¿verdad? Y ahí también administrarle 1, 2 o 3 litros. También podemos utilizar puntas nasales y le dejamos al bebé con una bigotera o puntas nasales su oxígeno, ¿verdad? Podemos empezar con 1, 2 o 3 litros, siempre y cuando no alcance la saturación, ¿verdad? De oxígeno, el objetivo esperado. Este cuadrito que ustedes ven ahí, bueno, aparte que va a estar en las diapositivas, también lo van a encontrar en el manual de reanimación neonatal, ¿verdad? Ahí está para que ustedes lo tengan siempre presente. No se usa indiscriminadamente oxígeno en los bebés, es peligroso, ¿verdad? Ahora bien, híjole, se me desconfiguró todo, pero a ver, ¿qué es lo que quería ponerles aquí? Bueno, después de las medidas generales tenemos otro escenario. Después de las medidas generales nosotros evaluamos la respiración y la frecuencia cardíaca del bebé y vemos que el niño está en apnea o que tiene una frecuencia cardíaca menor de 100. ¿Qué es apnea? Apnea se define como cese de movimientos respiratorios por 20 segundos o más acompañada de cianosis y bradicardia, ¿verdad? Pero en este caso de la reanimación neonatal, nosotros decimos que apnea es un bebé que no respira. Entonces, si nosotros después de 30 segundos iniciales de medidas generales vemos que el bebé no respira y está bradicárdico, entonces no perdemos tiempo. No seguimos estimulando la respiración, no, nos vamos directamente a dar ventilación a presión positiva. Disculpen ahí, no sé, como les digo, se me desconfiguró la presentación. Entonces, damos ventilación a presión positiva. ¿Qué es eso de ventilación a presión positiva? Es darle con el ambú. Ya les vamos a enseñar más adelante. Y entonces, ¿por cuánto tiempo vamos a dar ventilación a presión positiva? Pues si lo estamos haciendo de una forma correcta, bastarían con 30 segundos. Nos podemos extender hasta 1 minuto, incluso, así dice el manual de reanimación. Y después evaluamos, y después de los 30 segundos o del minuto que dimos ventilación a presión positiva, evaluamos a ver si el bebé recuperó su esfuerzo respiratorio, si ya está respirando solo, o tiene una buena frecuencia cardíaca mayor de 100. 100 o más es normal cuando estamos hablando de reanimación neonatal. 100 o más se considera normal para fines de reanimación. Entonces, si un niño después de 30 segundos de ventilación a presión positiva está bien, logramos que respire solo, que tenga buena frecuencia cardíaca, entonces no lo vamos a despachar con su mamá, no le vamos a hacer apego precoz, ¿verdad? No le vamos a dar alojamiento conjunto, sino que ese niño lo ponemos en cuidados por reanimación, ¿verdad? Y lo dejamos en observación, lo dejamos en vigilancia. ¿Con qué le vamos a dar ventilación a presión positiva? Como les decía yo, tal vez ustedes el que más conocen es el ambú, ¿verdad? Pero también podemos darlo con la mascarilla que utilizan con la bolsa que utilizan los anestesiólogos, y los gringos, miren, utilizan esta maquinita que es un neopuff, ¿verdad? Ahí usted solo le regula cuánto quiere darle de presión, cuánto de pico, y entonces ahí ya con eso